al colegio que nos ha dado esta oportunidad, muy especialmente a Carmen, la responsable de comunicación, y a Berta, que ha sido la persona que, bueno, pues que nos ha ayudado a poner todo esto en marcha, y por supuesto al señor decano, que sabemos que todas estas cosas de la digitalización y tal, pues le gustan, y él las promueve activamente siempre que tiene ocasión, ¿no? Bien, como decía la introducción que sirve de anuncio, se habla mucho de digitalización, pero lo cierto es que en el mundo de la construcción, y muy en particular en el mundo de las obras, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues esa digitalización pues no está, digamos, al mismo nivel que en otros sectores de la economía, ¿no? Y bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los problemas para que eso esté así, de cuáles son las posibles soluciones, y bueno, pues de una solución que existe en España, que se ha desarrollado en España y que viene pues a llenar ese vacío que existe al respecto. Finalmente hay un pequeño cambio con respecto al anuncio. La presentación la haremos Jesús Cordero, que es el CEO de RC Tracker, al que veis todos en pantalla, y yo mismo, Luis Carrascosa, que soy ingeniero industrial, colegiado de esta casa desde hace muchos años, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, teórica, filosófica, sobre cuál es el problema de la digitalización en las obras. Y bueno, y Jesús luego se extenderá un poco más en contar cómo funciona la aplicación y, bueno, pues algunas particularidades. Esperamos hacerlo pues aproximadamente en unos 50 minutos, ¿no? Nos hemos propuesto terminar más o menos a las 6 menos 10, 6 menos 5, dando un pequeño margen para si hay alguna pregunta. Por supuesto, os animamos a que utilicéis el chat para poner vuestras preguntas. Yo intentaré contestar aquellas que se puedan contestar por escrito, mientras luego después esté hablando Jesús. Y bueno, de todas aquellas que no podemos contestar o que luego en turno de intervenciones verbales no se puedan contestar, bueno, pues tomaremos nota y procuraremos dar la respuesta personal a cada uno, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, pues empezamos. No sé si se me oye bien, porque hay veces que se pierde la imagen, hay veces que se me oye bien, porque aunque no se me vea, da igual, porque yo no voy a enseñar nada, pero lo importante es que se me oiga. Vale. Se te oye bien. Bien. Perfecto. Bueno, como decía en el anuncio, todo el mundo habla de digitalización, pero lo cierto es que en las obras, pues la digitalización no es tal. O sea, en la construcción, desde hace ya muchos años, hay muchas cosas que se han digitalizado y se han digitalizado muy bien. Por ejemplo, pues todo lo que es el cálculo, el diseño, este tipo de cosas, pues están perfectamente digitalizadas. Todo el mundo trabaja con sistemas digitales y ahí no hay ninguna duda, ¿no? Incluso la planificación, por ejemplo, ¿no? Pues también hay multitud de programas de planificación y control de proyectos muy buenos, desde hace muchos años, funcionan muy bien y todo eso pues está a la orden del día, ¿no? Los de presupuestos, pues igual, ¿no? Hay toda una normativa internacional de cómo se tienen que hacer los presupuestos, ediciones, y todo eso está perfectamente digitalizado. Pero, bueno, pues con todo eso se construye una documentación, un proyecto que ahora pues siempre es digital, se visa digitalmente en esta casa y en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y uno tiene esos papeles y se licita, se oferta, se adjudica y empieza la obra. Y entonces en el momento que empieza la obra, pues lo que ocurre es que esa digitalización de alguna manera se pierde. ¿Por qué? Porque claro, una obra es un entorno en el que pasan muchas cosas inesperadas, ¿no? Y a pesar de que tú tengas una planificación muy bien hecha, pues luego alimentar esa planificación con toda la información que viene de la obra, de cosas que no estaba previsto que ocurrieran, pues es un trabajo ímprobo, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues no se hace bien, ¿eh? Y al final, pues cuando uno tiene que realimentar esos programas de planificación y de presupuestos para certificar y para poder facturar,
pues ocurre que el jefe de obra se encuentra con que, primero, como no puede estar en todas partes, tiene que confiar en lo que le dicen o en lo que le escriben o le mandan por WhatsApp o por correo electrónico. Luego hablaremos un poco de ese aspecto digital de la mensajería y la comunicación, ¿no? Él sabe que no le cuentan todo. Sabe que no le cuentan todo. Sabe que los encargados de los frentes de producción no le cuentan todo. Entonces él empieza por no fiarse de la información que le dan. Él, con toda esa información que le dan, que en una obra mediana pues puede recibir decenas o incluso centenas de mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos, de fotografías, todos los días, ¿no? Pues con toda esa información, al final él tiene que reportar a las oficinas centrales para que actualicen la planificación o bien actualizarla él mismo y para que vayan actualizando la certificación. Pero realmente la diferencia entre lo que pasaba hace 50 años, que se encontraba con un montón de papeles en un pincho, ¿no? Yo he llegado a ver eso del pincho, ¿no? De que se van pinchando los papeles y luego uno los tiene ahí al final del día todos pinchados y los tiene que ver uno por uno. Yo todavía llegué a verlo alguna vez, ¿no? Pero digo, la diferencia entre tener ese montón de papeles allí encima de la mesa, con pincho o sin pincho, o tener en el móvil 40 WhatsApp, 30 correos electrónicos y 50 fotografías, realmente no es muy grande, ¿eh? O sea, porque al final ese jefe de obra o la persona que está encargada de ese trabajo, pues se los tiene que leer, porque tiene que saber cuáles son importantes y cuáles no, los tiene que entender, a veces surgen dudas y tiene que pedir información sobre ellos, y luego con toda esa información tiene que ser capaz de ir a los programas, maravillosos programas de digitalización, de planificación y de certificación, para actualizar la información allí, de manera que podamos actualizar la planificación y sepamos si tenemos riesgo de retrasar algún tajo o no, y poder certificar para facturar. Pero claro, la diferencia, y perdonadme la exageración, o sea, la diferencia entre lo que hace con todos esos correos y WhatsApp y tal, y lo que hacía el encargado de la obra del Escorial hace 4 o 5 años no es muy grande. O sea, porque es verdad que lo recibe en un medio digital, pero se los tiene que leer todos, tiene que distinguir los relevantes de los irrelevantes, tiene que ordenar esa información y luego la tiene que meter en sus cajitas de acción, ¿no? en las actividades o en las partidas de obra. Y realmente el tiempo de leer y de interpretar es el mismo si se hace en papel o si se hace en cualquier otro medio, ¿no? Es verdad que luego pues manda un correo electrónico en lugar de tener que mandar a un fulano a caballo a ver al rey desde el Escorial a Madrid, ¿no? Pero la parte, digamos, trabajosa, que es la lectura y la interpretación, pues es básicamente la misma, ¿no? Y claro, pues ahí no hay digitalización. O sea, ahí lo que tenemos es medios auxiliares digitales, pero no hay una verdadera digitalización. No hay una colaboración digital basada en la movilidad, que es, digamos, el concepto clave, uno de los conceptos claves que aparecían en un famoso informe de la consultora McKinsey de hace unos años, que, bueno, os invito a que lo busquéis en internet porque es de hace ya 6 o 7 años, pero la verdad es que resulta profético, ¿no? Porque muchas de las cosas que decía allí, pues se están cumpliendo y algunas otras todavía no se han cumplido, ¿no? Y en ese informe, entre otras cosas, decía, como digo, que una de las claves es la colaboración digital basada en la movilidad. Y eso hoy por hoy, pues no se está haciendo. Es cierto que hay intentos, es cierto que, sobre todo con el desarrollo del BIM y las dimensiones, la cuarta y la quinta y la sexta dimensión, esas cosas que dicen en el BIM y la revisión de modelos y tal, todo eso está muy bien, pero claro, eso en una obra es difícil de hacer porque hace falta un nivel de abstracción en los usuarios de esos programas que en las obras no está, ¿no? O está, pero en poca gente, ¿no? Entonces, la clave de lo que venimos a contar hoy, la clave de esta aplicación que venimos a contar, es una aplicación basada en la movilidad y muy sencilla de utilizar. De tal forma que aquellas personas que están en obra, los encargados de obra o incluso algunos operarios, ¿no?, que tienen un nivel tecnológico, bueno, que es el adecuado para el trabajo que desempeñan en la obra, pero no es el adecuado para meterse en un MS Project o en un Primavera o en un Presto y escarbar allí, bueno, pues esas personas
mediante un procedimiento sencillo, con un móvil normal, del que todos llevamos en el bolsillo, un móvil de 100 o 150 euros, pues pueden incorporar información de tal manera que esa información sea, en primer lugar, rápida, porque bueno, la ventaja de llevar un aparato como es en el bolsillo es que tú puedes hacer fotos o puedes mandar mensajes de una manera muy ágil, ¿no? Cruzable, porque es una información en la que en todo momento se identifica quién es el origen de la información, la hora, la fecha, el sitio, porque todos los móviles tienen geolocalización y sabemos perfectamente dónde está esa persona, ¿eh? Lo que la dota de veracidad y de trazabilidad. De tal manera que después, cuando hay que tomar decisiones que eviten pues esos desviaciones en plazo o en coste que son tan frecuentes, y como ejemplo, así paradigmático de desviaciones en precio y en coste, o sea, en plazo y en coste, tenemos el aeropuerto de Berlín, que se ha inaugurado la semana pasada. 10 años de retraso, 4.000 millones de euros de desviación. Teniendo en cuenta que el presupuesto inicial era de 3.000 millones, pues se han desviado solo 4.000 millones más. Es decir, que incluso en Alemania, que es un sitio donde todos sabemos que las cosas están muy bien organizadas, pues en todas partes cuecen habas, ¿no? Estas cosas, uno de los procedimientos para poderlas evitar, pues es precisamente aplicar la digitalización como ya se aplica en otros campos, ¿no? Hay muchos campos de la industria donde gracias a la digitalización, pues los costes de producción y han bajado, las decisiones que se toman están basadas en realidad objetiva, verificable y trazable y permite tomar decisiones más rápidas y más certeras, se evitan desplazamientos, en el caso de las obras, se evitarían desplazamientos innecesarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de una aplicación que consigue, el concepto clave es colaboración digital mediante la movilidad. Entonces, imaginaos qué sería si fuéramos capaces de tener una aplicación con la que yo pueda tomar fotos, establecer mensajes y que esa información tomada en obra vaya a parar exactamente a la actividad o a la partida presupuestaria a la que está asociada. De tal forma que cuando el jefe de obra se encuentra esa información o cuando los gestores por encima del jefe de obra se encuentran esa información, se la encuentren ordenada. De tal manera que esa parte que digamos al principio, ¿no? de leerse todos esos mensajes, de distinguir los relevantes de los irrelevantes, de colocar cada uno en su sitio para poder actualizar la planificación y los programas de certificación, estuviera hecha, ¿no? Ese es un ahorro de tiempo muy importante, porque lo que se hace hoy es que una vez que termina la jornada laboral, el sufrido jefe de obra y sus secuaces, pues tienen que actualizar todo eso con la información que han recibido a lo largo del día. Bueno, pues si ya está ordenada y ya está colocada en su sitio, eso no hace falta hacerlo. Pero no solo eso, sino que si estamos realmente teniendo una colaboración digital basada en la movilidad, se hace posible que alguien situado en una oficina técnica que puede estar en cualquier otro sitio del mundo, pues reciba una consulta por parte de un jefe de turno, de un jefe de tajo, de un operario incluso, ¿no? La dirección facultativa puede estar en otro sitio, no necesita ir a obra con tanta frecuencia. Entonces, en todas esas cosas asociadas a la interpretación, a la generación de la información y a su interpretación, hay una serie de costes, ¿no? Que, bueno, con una herramienta como la que vamos a contar ahora, pues desaparecen o se reducen en gran medida. Y bueno, pues dicho esto, le doy la palabra a Jesús, que nos va a contar por medio de una presentación en la que vamos a ir viendo pues, algunas de las características de esta herramienta, pues, bueno, cuáles son sus principales funcionalidades, sus ventajas y los pasos que pensamos dar en el futuro para mejorarla todavía más. Muy bien, cuando quieras, Jesús, te cedo la palabra y ya continúas tú. Muy bien, gracias Luis. Nada, lo primero, buenas tardes a todos, gracias por asistir, gracias a COIN por hacer que se celebre este webinar.
Y nada, la idea, como bien dice Luis, es como explicaros cómo funciona el PC Tracker y cómo hemos conseguido pues, digitalizar uno de los sectores que a priori es de los más difíciles de digitalizar y que aún todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, se está dando buenos pasos y nosotros a través de PC Tracker entendemos que lo estamos consiguiendo. Vamos a tratar 6 puntos en sí. Un poco, antes de explicar en qué consiste el PC Tracker, sí vamos a hablar sobre el problema y cómo lo solucionamos, y después hablaremos de qué realmente hace PC Tracker y cómo hace para solucionar los problemas que existen actualmente, ¿no? Que bien ha explicado antes Luis, pero vamos a profundizar un poquito más sobre ello. Luego hablaremos sobre cómo el funcionamiento real. Luego también el punto 3, que es muy importante, y hablaremos sobre esta ventaja que está gustando mucho a las empresas, de cómo desde lo que se produce en campo podemos alimentar en tiempo real a la planificación y a los costes que se ejecutan en campo. Hablaremos de BIM, hablaremos de la realidad de BIM, ¿vale? Porque se está instaurando cada vez más esta metodología de trabajo y esta forma también de modelar, ¿no? Cualquier tipo de proyecto de construcción, pero es algo que todavía le queda mucho por hacer y sobre todo mucho a la hora de reportarle, ¿no? Es decir, supuestamente BIM es una metodología de trabajo colaborativa en el cual se basa, son modelos 3D, en el cual tiene información asociada a esos modelos. Lo que pasa es que no hay estándar a la información y hoy por hoy le queda mucho camino por recorrer. La filosofía es buena, pero hace falta trabajarla aún más, ¿no? Luego hablaremos el quinto punto sobre una función que hemos sacado en cuanto a seguridad y salud con respecto a la problemática que tenemos hoy en día a través de la pandemia por el COVID-19. Y por último, sobre algunos proyectos y casos de éxito que se ha realizado con EPC Tracker. Bien, nosotros cuando llegamos a una empresa y queremos digitalizarlo, o quieren ellos digitalizarse, siempre hacemos 4 preguntas inicialmente, ¿no? Le preguntamos en qué momento digital se encuentra, qué tienen digitalizado y qué le falta por digitalizar. Y normalmente nos encontramos de que sí, que las empresas del sector de la construcción hay ya un gran paso de digitalización, pero ese paso de digitalización está en la fase previa, ¿no? En la fase de diseño, en la fase de planificación, la fase de coste, en el cual ya hay software muy bueno como Primavera, Project, o software de coste como Presto, Archimede, Memphis, es decir, ya sí tenemos una gran gama de soluciones en el cual pues, nosotros podemos llevar a cabo la planificación de ese proyecto y, bueno, de presentarlo a nuestro futuro cliente, ¿no? Ya sea administración pública o privado. Pero luego el reto está realmente en el core del negocio, ¿no? Y ahí vamos un poco respondiendo a otras de las preguntas que están aquí, ¿no? De ¿dónde está el core de mi negocio? ¿Realmente dónde gano yo el dinero? Pues realmente lo gana a través de la ejecución de esos proyectos. Y depende de lo bueno y lo bien que lo haga, pues será beneficioso o puede ser todo lo contrario. Y también decimos lo mismo, ¿dónde se producen al final esas pérdidas económicas? Pues justamente se producen en la ejecución de esos proyectos de construcción, sea el que sea, de edificación, obra civil, obra industrial. Tenemos que llevar a cabo un proyecto, tenemos unos plazos marcados, unos presupuestos, que después, si hay desviaciones, tenemos que documentar y decir por qué se producen esas desviaciones para que no repercute directamente a la empresa y si hay una desviación que sea algo lógico que el cliente lo entienda. Y una pregunta que hacemos es ¿por qué no se digitaliza lo que realmente necesita la empresa o necesito yo como empresa constructora, ¿no? Pues hay varias respuestas sobre esto. Algunas de ellas es que no saben cómo y qué medio utilizar para hacerlo. Otra de ellas no sabe cómo involucrar a los jefes de obra, proyectos y en sí, a las obras en sí, para que esa información llegue en tiempo y forma y lo antes posible para que la toma de decisión sea lo más oportuna y no tengamos pérdidas o problemas con el cliente. Y otra de ellas también nos hemos encontrado por miedo a no dar luz a lo que actualmente sigue siendo un sitio de oscuridad, entre comillas, ¿vale? Tenemos que fiar al fin y al cabo del jefe de obra, de lo bueno que sea y de la capacidad de reporting que él tenga con respecto a la empresa. Evidentemente todo depende del nivel donde la empresa tenga que trabajar, si es a nivel nacional, regional, local, si es local o regional es más fácil de hacer seguimiento,
también depende del COVID, pero bueno, es más fácil hacer seguimiento, pero si vamos extrapolando a nivel internacional, pues tenemos que guiarnos sobre lo que nos dicen, ¿no? Y antes, bueno, antes sí teníamos el típico personal que iba rotando por todos los países para hacer el seguimiento de los proyectos, pero hoy en día cuesta mucho y lo que se ha vislumbrado a través de la pandemia de que muchas de estas empresas han quedado a ciegas con respecto a hacer seguimiento de los proyectos de construcción, ¿no? Y al final, pues, ahora están intentando apretar el acelerador, pues para que esa digitalización no sea tanto de boca, que es bien decir que sí se hace una gran parte, pero hacerlo ya a nivel completo, a nivel interno en cada una de estas empresas. ¿Qué problemas resolvemos? Y ya ahora explicaremos en qué consiste PC Tracker. Pues los problemas que resolvemos son estos puntos que vemos aquí, ¿no? Primero, evitar la falta de confianza, que haya más transparencia en los proyectos, que la información sea de calidad, esa información que nos llega que sea veraz y que podamos utilizarla a la hora de defender, ya sea una no conformidad o una reclamación por parte del cliente, que haya una trazabilidad sobre las tareas que hay que realizar en campo, ¿vale? Y que luego nos informen en tiempo y forma y lo más pronto posible para no encontrarnos sorpresas a todos esos niveles dentro de lo que es la cadena de valor que conforma un proyecto, ¿vale? Ahora volvemos sobre ello. Que haya una conexión real entre la sede central y entre los diferentes proyectos, que muchas veces no las hay, que hemos encontrado proyectos que les cuesta comunicarse incluso con su sede central para pedir información y demás, y es algo que no puede ser. Y luego, por supuesto, detectar lo antes posible las desviaciones en plazo y desviaciones económicas que se pueden ir produciendo, bueno, pues saber primero el por qué y el cómo y luego ver cómo podemos solucionarlo. Y bueno, y un poco decimos esto, ¿por qué existe el PC Tracker? Bueno, pues el PC Tracker está primero para reportar desde campo lo que ocurre, reportar la realidad, el avance de obra, lo que se ejecuta, la información, las comunicaciones. Para eso está el PC Tracker, para decirte todo lo que está pasando en todo momento. Y por ello nos centramos donde está el core del negocio de las constructoras, es decir, en los proyectos y en lo que se va ejecutando. Con dos principales objetivos, una de ellas es eliminar esa barrera cultural que sabemos que existe dentro de las empresas constructoras, evidentemente a los niveles más bajos, que es dentro de las obras, ¿no? Esos encargados de obra, jefes de obra que a lo mejor son más resistentes a ese cambio cultural y demás, pero es una barrera que hay que irla rompiendo progresivamente y luego dar luz a la parte donde hay oscuridad, ¿no? Como nosotros decimos, es el momento de levantar la alfombra y ser más transparente. No solo para ser más productivos y más eficientes, que por supuesto que eso es lo número uno, pero es que también nos lo van a exigir. Cada vez más las licitaciones exigen tener herramientas de seguimiento de proyectos o cada vez más el cliente quiere participar sobre las acciones y sobre la ejecución, ¿no? Al final de lo que quieren obtener, ¿no? Y de lo que pagan. Y por ahí va el camino y cuanto más estemos preparados, mejor y más eficientes seremos y más competitivos seremos, que también eso es muy importante, ¿no? A la hora de poder competir en una licitación, tener puntos de ventaja con respecto a otros, que muchas de las veces va a ser a nivel económico, pero otras tantas no. Otras tantas también será por la calidad en la fase de ejecución en la que tú tengas, porque al final eso será ahorro en costes a futuro. Y, por supuesto, hay que hacer un puente, ¿vale? Nosotros vemos en la mayoría de las empresas en que las obras son reino de taifa, van por su cuenta, se dirigen a su forma y no tienen una conexión directa con central. Tampoco hace que si estamos hablando de grandes empresas, ¿vale? Si estamos hablando de pequeñas empresas, que también trabajamos muchas con ellas, es mucho más fácil porque la comunicación más directa. Pero si hablamos de una empresa que tenga una media de 500 trabajadores con una media de 20 proyectos bien a nivel internacional, pues ya ahí cuando ya esta barrera se profundiza o hace que sea más difícil de romper. Primero porque la empresa quiere digitalizarse, pero no cuenta la mayoría de las veces con las obras para que sean parte de la solución. Parte para localizar bien el problema entre ambas partes y parte de que puedan dar apoyo o conocimiento, ¿no? Nosotros hemos ido desarrollando el PC Tracker en base a lo que escuchábamos tanto de la empresa, tanto lo que escuchábamos, tanto de todas las personas que integran un proyecto. Y así hemos conseguido, o por lo menos lo queremos así, una herramienta que sea lo suficientemente útil para cada uno de esos elementos de la cadena de valor, desde el encargado de obra, a los jefes de producción, al jefe de obra,
a la oficina técnica, a dirección de obra, así hasta llegar al cliente. UTEs, de verdad, nos hemos enfrentado con muchos diversos tipos de formas de trabajar y de interlocutores, y ahora profundizaremos sobre ello. Pero es importante que esto, la digitalización, vayamos en conjunto de la empresa. Tenemos que hacer partícipe a los equipos de trabajo, a nuestros jefes de obra, que seguramente tengan muy buenas ideas a la hora de portar y que no lo vean así como un poco nos encontramos muchas veces. Bueno, ya me han soltado la empresa otra herramienta para utilizar y veremos a ver por dónde sale la cosa, ¿no? Y así, hablamos de lo que es EPC Tracker. A ver, nosotros lo que hemos desarrollado es una herramienta que es multiplataforma. Multiplataforma quiere decir que funciona por dispositivo móvil y funciona desde el ordenador. El dispositivo móvil, evidentemente, está enfocado, como su propio nombre lo dice, en movilidad. Está enfocado para reportar los datos que se ejecutan en campo, ¿vale? ¿Por qué tiene éxito EPC Tracker aquí? Porque se ha hecho un gran esfuerzo en lo que se llama usabilidad, en el aspecto de que lo hemos hecho muy fácil que un encargado de obra pueda reportar. ¿Cómo he conseguido esto? Pues quitándole tiempo en otras acciones que tiene que llevar a cabo, como el reporte al final de la jornada que tiene que hacer a lo largo del día y al final tiene que dedicarle una hora o dos en reportar esa información. Lo que hacemos es conseguir que los reporte en tiempo real y de forma muy sencilla, quitando también esos papeles y que tiene que estar constantemente rellenando informes, escribiendo, etcétera. O lo que estamos viendo que sí se digitaliza, pero se utiliza a través del WhatsApp, cosa que ni es seguro y al final la información tiene que dedicarle a alguien se tiene que dedicar a ordenarla. Y luego, otra parte muy fundamental es una versión de escritorio en el cual yo tengo, dependiendo del escalafón en el cual se conecta esa versión de escritorio, si el jefe de obra tendrá la visión de todo su proyecto con todos los tajos que tiene que ir llevando a cabo su equipo y las mediciones que se tienen que ir ejecutando, y así a llegarse a la empresa, que la empresa tendrá la visión de cómo va cada uno de esos proyectos en tiempo real. Esto es fundamental. Y al final, nosotros lo que queremos, y ahora hablaremos más sobre ello, es capturar esos datos de las diferentes herramientas que ya existen y volverlos a alimentar con lo que se va generando, ¿vale? Ese es el principal objetivo de EPC Tracker. Bien, hablemos sobre las claves. Primero, lo que decíamos, conseguimos que haya un seguimiento efectivo, un seguimiento en tiempo real. Esto lo hacemos gracias a los dispositivos móviles, donde toda persona que tiene que dar comunicación o alguna gestión que comunicar al resto del equipo es integrante de EPC Tracker y lo va reportando en tiempo real. Son los que llevan los dispositivos móviles con EPC Tracker instalados. ¿Cómo hemos conseguido esto? Existen herramientas ya, aplicaciones móviles para hacer registro de datos y hacer seguimiento de obra, pero son tan sumamente complicados de utilizar que no es efectivo. La obra, hay mucho estrés, hay mucho ruido y primero la barrera tecnológica que existe en la cultura entre los trabajadores no muy alta, el nivel tecnológico no es alto. No podemos darle herramientas complejas que va a utilizar un ingeniero, porque no lo va a utilizar nadie. Hay algunas de empresas muy conocidas como Oracle que tiene TeamViewer, una herramienta que está para reportar, que nadie puede utilizar porque está pensado para esos niveles tecnológicos, ¿vale? Poder utilizar un planificador, pero no un encargado de obra. Así como muchas otras que existen. Y por ello, a través de un aprendizaje rápido, porque es muy fácil de utilizar, porque no hemos basado en cómo funcionan las redes sociales para que un usuario lo pueda entender, pues gracias a eso hemos conseguido que estos perfiles puedan utilizar estas herramientas. Luego conseguimos que haya confianza y transparencia. Ya hablaremos sobre esto, ¿no? Como yo digo, cuando nosotros hemos hecho partícipe al propio cliente dentro de EPC Tracker en proyectos de construcción, ya lo haremos en concreto en uno que tuvimos experiencia de 100% transparencia entre la constructora, que fue una UTE, y el propio cliente. El cliente sabe que va a haber problemas. El cliente sabe que va a surgir problemas y retrasos. El problema es cuando no se entera a tiempo o no eres capaz de justificarle por qué ha habido esos retrasos, ¿vale? Y es aquí donde EPC Tracker puede dar una buena pata de confianza en ambas partes. Si tú le trabajas bien, posiblemente ganes puntos para que haya nuevos trabajos en el futuro. Por supuesto, la licitación es una licitación, pero bueno, si te conocen y ya tienen buena experiencia, seguro que se valora muy positivamente. Es por ello que no solo hay que una herramienta tiene que integrar a proveedores, como ya hace alguna, pero hay que pensar en toda la cadena de valor. Proveedores, oficina técnica, clientes. Al final esto va a ser una realidad el día de mañana y qué mejor que ir trabajando sobre ello, ¿no? Al final la metodología BIM que un poco consiste en eso, ¿no? En que aunar una herramienta colaborativa donde los diferentes escalafones de valor participen y tengan una visión
de todo lo que ocurre, basado evidentemente en un modelo 3D y que luego esa información se pase a ese modelo 3D, que bueno, ahora hablaremos más sobre ello, ¿no? Y esto todo lo conseguimos a través de una colaboración muy rigurosa, a través de organigramas de trabajo jerárquico. Ahora luego enseñaré un ejemplo. Lo que EPC Tracker hace, ¿vale? Es crear un organigrama de trabajo que en base a la posición en la que te encuentres de ese organigrama crea un grupo de trabajo de forma automática. Hay herramientas que ya existen, pero los grupos de trabajo se tienen que hacer de manera manual. ¿Qué problema tiene? El problema está en que en obras en las que nosotros estamos, por ejemplo, la construcción de una carretera en Colombia, donde participan 400 usuarios de diferentes empresas, porque es un consorcio, ¿vale? Tú no puedes estar con 400 usuarios creándole grupitos de trabajo para que vayan llevando los diferentes tajos. Tienes que tener una herramienta que sea lo suficientemente ágil para que cree de forma automática esos grupos y de forma rápida diga quién tiene que participar. Luego se podrá agregar o no a otro usuario, pero esos grupos tienen que ser suficientemente versátiles. Siempre lo decimos, los usuarios tienen que acceder según a la información que tienen que ver. No por yo tener una posición en el organigrama dentro de ese proyecto, tengo que acceder a todo, porque muchas veces no le interesan a la mitad las cosas que suben, solamente le interesa la parte que a ellos les compete. Puede ser seguridad y salud o calidad. Bueno, calidad sí puede estar a en toda la actividad y seguridad y salud, pues depende, ¿vale? Pero todo al final tiene que ser según en quién tiene que verlo todo o en quién tiene que ver la parte que le compete. Los encargados de obra, por supuesto, los tajos, los que tienen que participar y punto, y no tener que ver timeline del resto de los tajos de otros trabajadores. Y luego, bueno, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Capturando los datos de campo, capturando toda la información, capturando todas las comunicaciones, capturando toda la fotografía de avance, todas las mediciones que se ejecutan, incidencias, problemas, todo lo que ocurre en la obra, lo captura en el momento. Y un poco lo que decíamos, no solo hay que meter a los proveedores, hay herramientas ya que mete a proveedores y digitaliza sus albaranes, etcétera, pero no solo se puede quedar ahí. Hay que poder poder incluir al cliente dentro de esta digitalización y esta forma colaborativa de trabajar. Tenemos muchos casos donde la dirección de obra y asistencia técnica participa, ingeniería que hacen estas funciones participan dentro de EPC Tracker, que después nos dicen a nosotros directamente que herramientas como estas serían fundamentales para ellos, para hacer el seguimiento de lo que se ejecuta y al final un poco, porque son el puente muchas veces con el cliente. E incluso para el Project Monitoring, nosotros estamos viendo que para hacer el seguimiento de lo que se va ejecutando en campo nos va a ayudar a liberar esas certificaciones económicas y al final nosotros demostramos que una gran parte de los tajos que teníamos programados en unos primeros hitos se van cumpliendo y lo podemos hacer a través de EPC Tracker, oye, pues mejor todavía, ¿no? Para poder liberar próximos hitos económicos. No sé si quiere Luis aportar algo más o voy siguiendo si quiere puntualizar. Continúa. De momento no quiero añadir nada. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues bien, ¿cómo hacemos todo este proceso? ¿Vale? Hemos hablado del problema, hemos hablado por encima de cómo es EPC Tracker, ¿vale? Pero nosotros ponemos el foco en 4 puntos importantes. En la planificación, en ejecución y control, que aquí donde reside la parte donde EPC Tracker captura esos datos y lo reparte en las diferentes instancias que estamos viendo, en las incidencias, que puede ser no conformidades o problemas o accidentes que ha podido haber en el proyecto, y luego en certificaciones, ¿vale? Vamos a ir viendo punto por punto cómo EPC Tracker ayuda a cada uno de estos elementos. Vale, hablamos sobre la planificación. Bien, cada empresa tiene un software de planificación, ¿vale? La mayoría de veces es Project, la mayoría de veces es Primavera. Primavera normalmente se utiliza más por proyectos internacionales y porque lo exige el cliente. Las administraciones públicas exigen más Primavera en esos aspectos, ¿vale? Pero normalmente suele utilizarse más Project. Y en otros casos vemos pues, algunos que tengan herramientas propias hechas ad hoc o incluso Excel, donde utilizan para hacer la planificación del proyecto. Nosotros aquí lo que hacemos es importar esa información. La idea es que importamos la planificación, no la de todo el proyecto, hacemos cargas progresivas de los tajos que hay que ir haciendo. Los tajos mes vista, por ejemplo, se le va distribuyendo a los diferentes encargados de obra como responsables de que tienen que ir diciendo el avance de cada una de esas tareas para que no se pierda la trazabilidad. Y nosotros, según va avanzando en EPC Tracker y va cumplimentando esa información, ¿vale? De lo que va ejecutando, más la información gráfica de cómo lo va llevando a cabo, ¿vale? Luego el planificador, de forma muy sencilla,
vuelve a importar esta información de ejecución de lo que va llevando a cabo a su software de planificación y le dice la realidad de obra. Al día de hoy, ¿cómo se hace? El planificador prácticamente lo que tiene que estar es corriendo por los diferentes departamentos y preguntando cómo va el avance y nunca tiene la realidad de lo que ocurre a día de hoy. Siempre tiene un gap hacia atrás de lo que pasa. Todo depende del tamaño del proyecto. Por el proyecto de edificación sí es más fácil de detectarlo, pero si vamos ya metiéndonos en un proyecto de obra civil con muchos participantes, proyectos de ingeniería grandes, ojo, ahí cuesta mucho que el planificador tenga la realidad de la obra. Y esto es lo que hace PC Tracker. Importamos, rellenamos, cumplimentamos y luego exportamos para que el planificador y al final el jefe de obra y luego, por supuesto, la empresa sepan lo que está ocurriendo, ¿vale? Eso es uno de los primeros puntos que hacemos. Ahora profundizaremos un poco más cómo hacemos esa comunicación. Vale, entramos en el proceso de ejecución y control. Con EPC Tracker, nosotros cogemos con la aplicación móvil, vamos a campo, sé el tajo que tengo que hacer en todo momento y voy cumplimentando con fotografías, con comunicaciones y con los avances de obra lo que voy haciendo. Muy sencillo, muy intuitivo, porque solamente tiene que dictar por voz las comunicaciones va haciendo, como hace hoy en día con el WhatsApp. Luego subo la fotografía y ahora veremos de una de las ventajas que nosotros añadimos aquí, que a la fotografía le añadimos metadatos para dar veracidad a la información, es decir, añadimos no solo cuando se sube la foto, sino cuándo se realizó y la geolocalización de dónde se realizó. Muy importante, como decimos, para dar veracidad, al final, por ejemplo, la defensa de una no conformidad, ¿vale? Con respecto al proyecto, un accidente para preparar esa documentación. Conseguimos dar el avance real de lo que vamos ejecutando y ahora hablaremos sobre esto, ¿vale? Porque esto va asociado con los costes y las unidades de obra en ejecución, que además es un salto grande que hemos dado nosotros con respecto a unir la planificación, la parte presupuestaria. Y lo que hacemos es eso, capturamos todo lo que se ejecuta en campo y gracias a EPC Tracker, de manera muy sencilla, los encargados de obra pueden reportar en tiempo real. No solo los encargados de obra, seguridad y salud, calidad, los jefes de ejecución, es decir, todos utilizan EPC Tracker tanto para la planificación como para registrar todo aquello que se tiene que documentar dentro de la obra, ¿vale? Y para esto ayuda mucho. Además, EPC Tracker no solo importa las actividades que hay de esa planificación, sino que es capaz de crear sus propias actividades que de primera no estaban planificadas y luego pasarlas de nuevo al software de planificación. Bien, aquí tenemos un ejemplo sobre el organigrama. Perdón. Lo que os decía, ¿no? La idea es tener una herramienta lo suficientemente eficaz de tal manera que pueda crear esos grupos de trabajo de forma rápida y eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos un organigrama, imaginaros que aquí abajo o aquí tenemos a los encargados de obra, él pasa a ser como responsable de alguno de los trabajos o actividad que tiene que hacer, ¿vale? Y automáticamente se genera un grupo de trabajo de manera vertical. De esta manera, la parte alta del organigrama tendrá la visión de todo lo que ocurre hacia abajo. Y cada uno de estos usuarios tiene solamente la parte que le compete. Según la relación que tenga dentro de este organigrama, tendrá la visión, ¿vale? De si este usuario tiene la visión de todos estos, si este usuario tiene la visión de todo esto, y así por ejemplo vamos subiendo. Que además, imaginaros lo que son las UTE. Sabemos lo compleja que es una colaboración entre ambas empresas, que muchas veces pues hay fricciones fuertes, ¿vale? Pues, porque no se coordinan y cada uno pues se echa, por así decir, la basura uno a otro cuando hay problemas, ¿vale? Esto con este tipo de herramientas eliminamos ese tipo de fricciones, por lo menos damos la capa de transparencia entre ambas partes y luego si se detecta un problema, bueno, al final el objetivo no es decir quién lo ha hecho mal o bien. Pero el problema es que no se sabe, uno se intenta escudar cuando no sabe ni quién ha cometido el error, ¿vale? Y eso es lo que intenta evitar EPC Tracker. Vale, ¿cómo conseguimos hacer todo esto, vale? Nosotros lo que hacemos, que dentro de cada actividad, es decir, nosotros tenemos una actividad, ya sea un capítulo, o imaginamos que todo depende como nosotros tengamos la planificación, ya vaya por capítulo o ya vaya por diferentes tareas que tenga que ejecutar una planificación más amplia a los diferentes niveles. Nosotros a cada actividad tiene un conjunto de acciones y funcionalidades que nos rodean. Tiene un gestor documental asociado, tiene una zona de comentarios asociados,
tienen un canal de WhatsApp, perdonad la terminología, lo hacemos un poco más para que la entiendan, sino tienen un canal de mensajería instantánea dentro de cada actividad. Luego tienen un sistema de mediciones de cada actividad y tareas asociadas, ¿vale? Y además un sistema de incidencia. Esto quiere decir que todo lo que compete a la actividad, toda la información que se estructura, comunicaciones, documentación, no solo calidad de imágenes, sino PDF, Excel, planos, es decir, todo lo que le compete a la actividad va a estar guardado en su cajón y que de manera muy sencilla lo va a poder ver el jefe de obra desde su dispositivo de ordenador, o por el contrario, si yo me voy a campo, lo veo de mi móvil, y así al igual los encargados de obra. Ahora luego hablaremos un poco sobre las formaciones, cómo hay que hacer la formación dependiendo del perfil de cada uno de estos usuarios para que también sea efectiva esta transformación digital. Bien, como decíamos, aparte de lo que es el seguimiento en obra, decir las mediciones, cómo lo que vamos ejecutando, la fotografía de avance y las comunicaciones y todo lo que compete, tenemos un sistema para generar incidencias. Esta funciona muy bien, ¿vale? Porque además este sistema de incidencias que está pensado para cualquier inclemencia, ya sea inclemencia del tiempo, accidente o problema que haya surgido en la ejecución normal de una actividad, lo que hace es registrarla y geolocalizarla. Y además con una particularidad a la hora de generar los grupos de trabajo, porque aquí sí, de manera manual, sí formamos, manual y también algunas automáticas, tú lo eliges, formamos estos grupos de trabajo, porque evidentemente aquí no todo el mundo tiene que participar, yo tengo que llamar a un mecánico, si tengo un problema con, por ejemplo, una máquina, se me ha roto la excavadora, tengo que llevar el mecánico, tengo que llamarlo, tiene que venir. Entonces yo tengo que utilizar, ¿no?, o a diferentes agentes para que puedan participar y poder solucionar el problema y documentar esa acción. Y lo que crea EPC Tracker es un cajón específico para que toda la gestión, documentación y comunicaciones de la incidencia se quede guardado, ¿vale?, en la propia incidencia, para que luego a la hora de exportar o sacar un informe se haga a golpe de clic, de manera muy sencilla. Y luego muy fácil visualizar por la parte alta del organigrama y del proyecto y del jefe de obra, al fin y al cabo, ¿no? Y bien, importante, metemos la parte de los costes asociados. Y esto es, quiero hacer aquí hincapié porque esto está gustando mucho a las empresas, porque relacionamos la planificación con los costes. Nosotros lo que hacemos es que a las unidades, a las actividades que se tienen que desarrollar sobre esa planificación, ¿vale?, le asociamos las mediciones o las unidades de obra que tienen que ejecutar con un coste asociado, de tal manera que el encargado, dependiendo de lo que va diciendo que va ejecutando, y además guardando una trazabilidad completa de cuántas cantidades ha ido añadiendo y en qué momento, somos capaces de saber, ¿vale?, el avance de la actividad y después el avance del proyecto. Esto, la verdad, que es un salto cualitativo, porque conseguimos unir dos patas que a priori van separadas, la de la planificación y la pata de los costes, gracias a un interlocutor que es EPC Tracker, ¿vale? En EPC Tracker cargamos la planificación, cargamos los costes de un Presto, de un Memphis o de un Arquímedes a través de formato Excel por el BC3, que es el más utilizado, y conseguimos de esa manera que haya una correlación entre, como bien decía, los costes y esa planificación. Y así, según las pequeñas acciones, aquí siempre lo decimos igual, ¿no? Con pequeñas acciones que haga un encargado de obra, va dando una información de gran relevancia, ¿vale?, al resto de la cadena de valor. Por supuesto, al jefe de producción, por supuesto, al jefe de obra, por supuesto, a la oficina técnica y, por supuesto, a la empresa y, por último, al cliente, según el nivel de transparencia que nosotros le hayamos ofrecido. Y ya dando un salto más allá, ¿no?, a nivel corporativo, si hablamos ya de una empresa en la cual yo tengo bastantes proyectos y estamos hablando de una empresa mediana grande, pues además nosotros tenemos un sistema en el cual tú puedes, a través de áreas, varias que son, las áreas son carpetas por dentro de la empresa, puedo acumular los diferentes proyectos y dentro de cada proyecto los diferentes integrantes. Y así, de esta forma, puedo tener diferentes participantes en cada proyecto y tener una visión global corporativa, ¿vale? No solo pensamos en el proyecto, sino pensamos en la empresa a nivel global, ¿vale? Aunque EPC Tracker, que yo os digo, se está utilizando tanto para pymes, para empresas que tengan 10, 20, 30, 40 trabajadores, y si llamo saltos a empresas como
como tipo cliente que tenemos ACIR, ¿no? O, que tienen multitud de, bueno, cientos de proyectos simultáneos llevando a cabo y a nivel internacional, y que de esta manera lo puede hacer el seguimiento. Y bien, esto es importante. Nosotros cuando fuimos desarrollando PC Tracker, lo que vimos que no tenía sentido el tener que desarrollar un software de planificación o tener que desarrollar un sistema modelado BIM, porque ya hay muchos software que hacen eso y es tontería competir con ellos. Al final, nuestro principal objetivo es que de lo que capturamos en campo, poderles reportar a estos diferentes software o elementos ya digitalizados que tiene la empresa esa información. Y además es importante que cada empresa tiene diferentes software que van a utilizar. No se puede, tú no le puedes imponer que cambie su software, ¿vale?, de planificación porque tú tengas uno y tú utilices otro, ¿vale? Normalmente la empresa que tiene instaurada un proyecto es muy difícil que cambie el proyecto, o igual que se utiliza en primavera. Y si cambia, va a intercambiar entre ellos. No te van a venir a ti porque tú tengas un software de planificación cuando ya estamos hablando de software ya bien instaurado, ¿vale? Bien instaurado por su efectividad. Entonces, PC Tracker, el principal objetivo es que sea el interlocutor entre todos ellos, o sea, nuestro core de negocio y donde está enfocado al fin y al cabo el PC Tracker es en la captura de datos en campo. Una vez que capturamos los datos en campo, repartirla a los diferentes software o sistemas que tenga la empresa utilizándose, ya sea los software de planificación, si tiene un sistema de inteligencia artificial en el cual es capaz de analizar la información que se ha capturado en campo, pues darle esos datos para que los analice, y así al igual con RP, gestión documental, modelo BIM, que ahora hablaremos sobre ello, y luego coste. Nosotros no vamos a desarrollar un nuevo Presto, nosotros preferimos decirle al Presto qué es lo que tiene, o así un Arquímedes, ¿vale? Y eso es, creo que es un punto que nos beneficia, ¿vale? Porque lo que estamos hablando es no sustituir lo que ya existe, sino de ayudar a lo que existe y de alimentarlo con la realidad de lo que existe, ¿vale? Y ese es el principal objetivo de PC Tracker. Y bueno, esto es un poco para decir, primero, que esto funciona, que es real. Esto se ha utilizado este es un proyecto que ahora hablamos sobre ello, pondremos un vídeo, que la Junta de Andalucía certifica la ejecución o la utilización de PC Tracker dentro de un proyecto, y en concreto esto fue un proyecto que se llevó a cabo con Acción, una UTE entre Acciona y Jícara, donde aquí sí hubo 100% de transparencia y el mismo cliente estaba encantado, de verdad. Se consiguió tener una colaboración súper estrecha entre lo que era el cliente y la constructora. Lo que al principio la constructora o la UTE se echaba las manos a la cabeza, sabiendo primero que es una UTE, sabiendo la complejidad de que no se quiere mostrar toda la información de la obra y demás, fue un efecto rebote que ayudó a ambas partes, sinceramente. Ahora veréis un vídeo en el cual hablan cada uno de los integrantes de este proyecto que se llevó a cabo aquí en Sevilla, en el acceso norte, y fue todo un éxito, ¿vale? Y deciros, cada vez más vemos que las licitaciones van pidiendo herramientas de digitalización de seguimiento de obra, y en PC Tracker la verdad que está entrando muy bien, porque cumple prácticamente la mayoría de requisitos que piden este tipo de licitaciones, ¿vale? Por lo menos la mayoría en las que los clientes nuestros lo han pedido para presentarse, ¿vale?, a estas licitaciones. Y bien, importante, y hablamos ya profundizamos un poquito más sobre cómo hacemos la comunicación, ¿vale? Nosotros tenemos el Project, tenemos el Primavera, y lo que hemos conseguido o cómo lo hacemos para que llegue a PC Tracker, lo hacemos de manera muy sencilla, lo hacemos a través de plantillas Excel. Al final, la Excel está haciendo el mejor interlocutor entre todas las plataformas. Nosotros éramos al principio muy reacios a nuestro inicio, éramos muy reacios de hacerlo todo por Excel, sobre todo esta primera fase de comunicación, intentaba hacerlo todo por API. ¿Qué pasaba? Que cuando intentaba hacer una comunicación muy directa a través de APIs, que APIs son como puertas de enlace entre diferentes software, ¿vale? El planificador no le gustaba que automáticamente le fuera alimentando su planificación de la obra. Él prefería que él lo pudiera manejar en los tiempos que él viera oportuno. Y así al igual con el sistema de costes, ¿vale? Entonces, de manera muy sencilla, y además que le ahorra ya muchas horas de trabajo a estas acciones, ellos, a través de un sistema en el cual exporto esa planificación en Excel, las actividades mes vistas, la importo en PC Tracker de 5 minutos,
voy llevando la ejecución y luego al mismo proceso, exportándola en Excel e importándola al planificador, sea el que sea. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues ya tenemos una forma versátil y universal de poder conectar EPC Tracker con cualquier planificador. Que la empresa quiere que haya una comunicación a través de API, no hay problema. Nosotros hacemos desarrollo ad hoc y lo hacemos directamente. Pero al final lo que vimos más efectivo para las empresas es que lo hiciéramos así, pero porque nos lo demandaban así, ¿vale? Y de esta manera tan sencilla, pues conseguimos esa comunicación bidireccional entre ambas plataformas. Al igual con costes, primeramente lo que hacemos es, para que sepáis un poco los pasos, creamos el proyecto, creamos el organigrama. Una vez creado el organigrama, sabemos los participantes, importamos la planificación, asociando a la planificación los participantes, o más bien el responsable de esas actividades, y automáticamente, cuando importamos la planificación, se generan esos grupos de trabajo de forma automática. Y por último, le asociamos las partidas económicas a cada una de esas actividades. ¿Vale? Esto es un salto, de verdad, os quiero decir, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque los clientes nos lo dicen, ¿vale? Esto es un salto y entiendo que vosotros lo podéis entender así. Nosotros cogemos y a cada actividad le asociamos las mediciones, unidades de obra a ejecutar, con los costes asociados, el cual ya nos va dando el presupuesto de la actividad y según va ejecutando esas mediciones, nos va diciendo el coste que se está llevando a cabo en alguna de ellas. Detectando las posibles desviaciones, porque claro, no es lo mismo lo que tú has planificado, tanto en tu planificación en tiempo como en costes, que luego pueda tener desviaciones que decir, oye, sobre todo en obras, que soy mucho en obras civiles, si yo tengo estipulado que tengo que hacer un hormigonado, una serie de actividades, una actividad en concreto, yo tengo tantos metros cúbicos que voy a utilizar, pero luego veo que la planificación me he quedado corto, pues estas cosas se detectan. Y al final tengo un sobrecoste sobre esa actividad, un sobrecoste sobre el presupuesto, o al revés, sino que yo he detectado que he utilizado menos unidades de obra de las que yo tenía programadas y ese tiempo y esa unidad de obra la puedo utilizar en otras acciones del proyecto, en otras actividades. Y esto es muy importante. Y es el mismo proceso. Importamos la información a través del archivo BC3, que son Excel con ese formato en concreto, se lleva a todas las ejecuciones BC Tracker y luego al final de la semana lo vuelve a importar ya sea el planificador o el encargado de llevar estos presupuestos a su software y ya le da las desviaciones. Pero ya teniendo un punto de unión, porque en el PC Tracker le va a unir los costes, como bien decía, con esa planificación y con la ejecución real que va marcando EPC Tracker. Y esto es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? El puente que hemos conseguido hacerlo. Unimos planificación, unimos costes y aquí tenéis un ejemplo de lo que es una medición. Haciendo clic, le dice la cantidad que ha ejecutado y sobre eso, esa pequeña acción ya nos da presupuesto, cuándo lo ha metido e incluso una estimación de cuándo se podrá entregar, ¿vale? O sea, con muy poco se puede dar mucho, ¿vale? Siempre lo decimos, pero es que es verdad que esta información es muy importante, lo es muy relevante. Y bien, ya hemos hablado de lo que hace PC Tracker en campo, cómo alimenta planificación, cómo alimenta los software de coste. Ya si queréis, conocer más en profundidad y hacer una demo más visual, porque ahí sí se tarda más tiempo en hacerlo, nosotros encantados de enseñaros una demo real de utilizando el PC Tracker para que veáis cómo hacemos todas estas acciones y veáis más en profundidad su funcionamiento. Pero hablaremos del BIM, ¿no? Y cómo queremos, ya vamos a cerrar la tercera pata, ¿vale? Que es dar información real a estos modelos BIM. Bien, el BIM se utiliza sobre todo, bueno, como sabemos, cada vez se solicita más, ¿vale? Se solicita que todos los proyectos se hagan a través de modelos BIM. Lo que pasa es que luego no se hacen como tienen que hacerse. Y después una de las cosas que más está costando trabajo es dar el reporte de la realidad de esos modelos BIM. Al final el reporte lo da una persona añadiendo propiedades a los modelos, dentro de ese modelado BIM completo, a cada modelo, ¿vale? Que conforma ese total del proyecto y metiéndole miles y miles de líneas manualmente para decir el reporte en ese modelo 3D. Eso no es operativo, ¿vale? Y eso así funciona. Al igual, ni qué decir tiene que si no somos capaces de reportar la información real a esos modelos BIM, ¿vale? Tampoco hay que decir que no hay una única nomenclatura en el modelado BIM. Después lo que vemos
que lo que realmente se hace en modelo BIM, no hay una nomenclatura general que todo el mundo haga todo de la misma manera, sino que los elementos se nombran de diferentes maneras y no hay una correspondencia a la hora de utilizar esta metodología de trabajo. Ahora mismo se está trabajando en estándares, ¿vale? A nivel europeo, que por ejemplo, que nosotros estamos intentando aportar ahí a través de la plataforma tecnológica de la construcción, ahora hablaremos sobre ello. Bueno, se intenta de poner un único criterio a la hora de nombrar esos elementos, pero todavía no está unificado, ¿vale? Todavía no está unificado. Y aquí es donde PC Target quiere dar un salto importante para darle la realidad y sí alimentar en tiempo y forma a estos modelos BIM. Y ahora hablaremos de cómo hacemos ese proceso, ¿vale? Lo que decimos, un modelo BIM, si no le reportamos información, es solo fachada y al final no tienen nada, no tienen información real sobre el proyecto. Se queda en el modelo BIM, un modelo 3D como puede ser AutoCAD, con más información, pero un poco más de lo que es AutoCAD. Bien, los dos grandes problemas, un poco lo que hablaba antes, ¿no? De lo que tiene el modelado BIM, ¿no? O la metodología BIM, ¿no? El problema primero de constructibilidad del modelo, ¿vale? Porque evidentemente muchas veces no se piensa a la hora de realizar este modelo BIM en la constructibilidad, es decir, en que si está bien ejecutado ese modelo BIM para después y luego extrapolarlo a la ejecución de obra. Luego que vemos que hay que modificar 300 veces este modelo BIM porque no se ha pensado bien desde el principio, ¿vale? Y eso es un trabajo que ahora cuesta mucho hacerlo. Nosotros lo hacemos a través de una consultora que es Team Invincible, para nosotros somos unos especialistas en ello, pero es importante que se trabaja en este aspecto, ¿vale? Porque luego lo que encontramos en que muchas de las actividades que tienen que ir asociadas a esos modelos BIM no estaban estipuladas a la hora de crearlo y tienen que estar rehaciendo constantemente, como bien decía, este modelo BIM, ¿no? Y luego, lo que bien os decía, alimentar el BIM. Nosotros lo que vemos, que las empresas que utilizan BIM, que grandes, pequeñas, las que puedan utilizarlo, al final es una persona que saben manejar bien estos software, ¿vale? Estos software de modelo BIM, se tiene que ir dedicando a aplicar, ¿vale? Propiedades a cada uno de estos modelos. Esto es inoperativo, ¿vale? Inoperativo. Al final es una persona manualmente que va viendo los software que se va alimentando y va escribiendo, subiendo esa información de manera manual. Nada operativo, ¿vale? Esta pata, nadie hoy por hoy le está dando una solución efectiva. Aquí el único que ha dado o por lo menos para nuestro punto de vista, que ha dado un salto cualitativo, pero más bien uniendo lo que es la planificación con el modelo BIM es Syncro, que imagino que lo conoceréis, una empresa muy potente, y la verdad que lo que consigue, y aparte software espectacular, ¿no? Es complicado de hacer porque también hay que trabajar en este aspecto de la constructibilidad, ¿vale? Para que esto case bien con la planificación, pero una vez que está bien hecho, tenemos un timeline que según vamos avanzando el avance de cuándo tiene que realizarse las diferentes actividades de la planificación, nos va a ir diciendo en ese modelo 3D qué es lo que se va ejecutando. La verdad, como herramienta es magnífica, pero nadie la alimenta desde lo que se ejecuta desde campo. Nadie le da la realidad. Es decir, la realidad al final se queda, como bien decía, una persona o dos metiéndolo y picando la información a mano. Vale, ¿cómo se trabaja la mayoría de veces cuando se utiliza diferentes software BIM, ¿vale? Pues ya sea Autodesk, Alplan, o hay muchos software, Archicad, que es súper potente, nos gusta mucho también. Al final, lo que pasa es que, como bien decíamos, hay muchos software que utilizan estos modelos BIM. Lo que pasa es que la manera de intercomunicarse entre uno y otro es a través, lo que vemos es a través de archivos IFC. El gran problema que tiene estos archivos IFC es que no guardan todos los datos que pueden aportar un Autodesk o cualquiera de estos. Y al final nos tenemos que enseñar los datos que nos pueden aportar, ¿vale? Y bueno, pues vale, está bien. Pero bueno, el IFC la verdad que está siendo un interlocutor magnífico entre todas estas plataformas. Y aquí es donde nosotros trabajamos, sobre los IFC, ¿vale? Para poder mandar esta información. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos desarrollado un interlocutor con la misma idea que hemos hecho la comunicación con planificación, con la misma idea que hemos hecho la importación de costes. A través de unas Excel, lo que hacemos es un software que hemos desarrollado junto con Team Invincible, ¿vale? Esta plataforma de BIM, que son muy especialistas en ello, de tal manera que de Autodesk lo pasa a IFC y nosotros somos capaces de leer el IFC y exportarlo en un Excel. Y con el Excel lo importamos a PC Tracker de forma automática, asociando la ID de cada elemento a la planificación y a los costes asociados dentro de nuestra herramienta. De tal manera
que según vamos ejecutando, según vamos diciendo lo que vamos llevando, tanto en la planificación como en los costes, se lo vamos asociando a esos modelos, ¿vale?, que conforman nuestro proyecto completo BIM, dándole mediciones, dándole documentos, dándole la trazabilidad de quién lo hace y el avance de cada una de esas actividades. De tal manera que hacemos después el camino a la inversa. Según lo que vamos ejecutando en EPC Tracker, se lo alimentamos al IFC de tal manera que lo que hacemos es crear nuevas propiedades, ¿vale? Lo que hacemos al IFC, añadimos a esos modelos nuevas propiedades, dándoles información que a su vez la podéis después importar a los diferentes software que se utilicen. Como decíamos, nosotros aquí no vamos a hacer un sustituto del BIM, nuestro objetivo es alimentarlo. Ahora tenemos un interlocutor, ¿vale?, intermedio, y la idea es que sea lo más, estamos trabajando en la automatización de este proceso, ¿vale? Pero ya conseguimos un gran salto. Hemos eliminado a la persona, no eliminado a la persona, sino en el trabajo que hacía exclusivamente de ir picando miles de líneas de manera manual, sino que a golpe de clic, importando y exportando una Excel, le añade todas las propiedades de forma inmediata. Bueno, 5 o 10 minutos, ¿vale? A un modelo BIM fuerte de unos 200 megas, le podemos asociar miles de datos de lo que se está ejecutando ahora. Entender que entendemos nosotros que esto es un gran salto. De hecho, cada vez que presentamos esto a las empresas les encanta, ¿vale? La verdad que está funcionando muy bien. Bueno, y un poco los dos grandes pasos, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Garantizar el cumplimiento de la interoperabilidad entre los datos, que eso es lo que queremos, y conseguir automatizar esos procesos que se hacen de forma manual. Vale, sobre seguridad y salud. Estamos trabajando, no, tenemos ya una funcionalidad desarrollada que es, con respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia, hemos desarrollado un sistema que lo hemos utilizado y ha funcionado muy bien en la construcción del Starlight y ahora lo estamos extrapolando a otras empresas. De tal manera que nosotros geolocalizamos a los trabajadores dentro de la obra, pero no sabemos en ningún momento dónde están, ¿vale? No, porque con la ley de protección de datos no entendemos que eso, además no es la función de PC Tracker, no es la función de controlar, pero sí que en el momento de que, por ejemplo, detectemos que haya algún positivo dentro de lo que es nuestro equipo de trabajo en una obra, de manera sencilla somos capaces de saber la cadena de contacto que ha tenido durante 48 horas atrás y en qué zonas ha estado, como un mapa de calor que estáis viendo aquí, ¿vale? Una especie de mapa de calor donde lo que te está diciendo es qué zona tiene que desinfectar, ¿vale? De esta manera no tenemos que parar el total de la obra, sabemos a qué personas que hacen los PCR para saber si han dado positivo o no y a qué personas que ponen en cuarentena en el caso de que sea necesario, ¿vale? Con ese objetivo está funcionando muy bien. Estamos dando un salto más porque funciona muy bien en el exterior porque funciona por GPS. Pero en interiores el GPS es muy inestable porque deja funcionar bien. Y entonces lo estamos haciendo por el Bluetooth y a través de balizas, ¿vale? Esto es un desarrollo que estamos llevando a cabo ahora. No lo tenemos totalmente finalizado, pero bueno, tenemos unos buenos pasos. De tal manera lo que hacemos Perdona que te corte, Jesús, pero nos hemos pasado un poquito de cerrando porque nos hemos pasado unos minutos. Vale, ya vamos, vale. No es que nada, ya queda poco, ¿vale? Estamos hablando de esto, que de forma rápida y efectiva sabemos quién ha sido contagiado y qué zona hay que desinfectar. Y la verdad es que funciona muy bien y lo que queremos hacer en los interiores, de tal manera, hacer el mismo proceso. Con Bluetooth, tener una triangulación y tenerlo detectado. Y nada, ya solamente quiero voy a poner un vídeo de 1 minuto y medio, con eso terminamos para que era el proyecto este de 100% transparencia que quiero hacer, simplemente enseñar algunos casos de éxito que se han llevado a cabo, ¿no? Quiero poner este vídeo, como decía, muy cortito y ya con esto prácticamente vamos a terminar. Una herramienta que facilita rapidez, es decir, sobre todo la gran que tiene PC Tracker es la inmediatez de la noticia, de los resultados, de la consulta. Sí, cuando estás fuera de la obra, evidentemente es una herramienta muy útil porque sin estar te facilita el saber en cada momento la situación exacta de la obra. Sí, y buscar cosas que me piden usualmente y me gustaría más conseguir a través del proyecto de mi agenda. Y implantar una aplicación nueva que requiere unos nuevos hábitos de trabajo, normalmente podemos llamarlo traumática, porque se pretende continuar con la forma tradicional de trabajar con una nueva de innovación. Y todo eso implica
A primera vista parece que es una duplicación de trabajo, pero después si se analizan determinadas actividades puede generar una simplificación y un ahorro tremendo. Por ejemplo, el tener un dato que habitualmente tú lo generas informáticamente, que lo pasa a un fichero determinado, por ejemplo PDF, que después el fichero empieza a circularlo, generas incluso un documento en papel, ese documento en papel después tienes que trasladarlo por el sistema que sea al destinatario final, y todo eso queda simplificado simplemente con bajar al sistema ese formato PDF instantáneamente, con accesibilidad a la información a todos los usuarios. Sí, la economía del proceso es bastante grande. En un sitio de fácil localización, luego además también pues para documentar la obra, ¿no? Porque muchas veces es necesario tener un sitio donde decir, oye, pues, por ejemplo, días de paralización por lluvia. No, es que en aquella época llovió, no llovió, ya no te acuerdas. Oye, pues te vas, lo buscas allí, lo localizas y siempre tienes la documentación necesaria de la obra con un acceso rápido, ¿no? Yo llevo controlado, controlo la obra mucho mejor así. Controlo la obra porque así sé en cada momento cómo va la obra, cuál es la siguiente subactividad y es mucho más fácil. La aplicación pues aporta un valor añadido importante porque es una forma diferente y hacia donde tiende el futuro de la colaboración participativa de todos los agentes cuando están en un proyecto determinado. Esto da transparencia al proyecto, porque son datos objetivos, ahí están. Después cada agente tendrá, digamos, su punto de vista de cómo, por ejemplo, ante una incidencia, cómo la tiene que tratar. Que es lo que dice el contrato, cada uno pues interpretará desde su punto de vista, pero el dato objetivo ahí está. Y hacia donde se dirige el futuro en todos los temas de este tipo de trabajo. Vale, pues nada, os pasaré la presentación, ¿vale? Para que la que tengáis, ya por terminar, dos o tres diapositivas más. Nosotros estamos muy inmersos en lo que es la digitalización del sector. De hecho, trabajamos en grupos de trabajo en la PTEC, en la digitalización de infraestructura, con todas muchas empresas, incluso las grandes. Intentamos, bueno, nosotros somos pequeños, pero bueno, tenemos ya un rodaje dado en cuanto a digitalización en el sector. Intentamos poner nuestro granito de arena proponiendo acciones a nivel europeo para conseguir ser los promotores de ese cambio en cuanto a digitalización, ¿no? Que estamos hablando. Luego, un poco de credenciales, ¿no? Nosotros ya tenemos mucha experiencia en proyectos a nivel nacional, a nivel internacional y de diferentes índoles. Proyectos de edificación, proyectos industriales, proyectos de obra civil y de verdad que no hemos peleado, por así decirlo, hemos estado en muchas batallas con diferentes equipos de trabajo, diferentes culturas y al final hemos conseguido que funcione muy bien nuestra herramienta. Y nada, algunos ejemplos, ¿vale? De proyectos en los que hemos estado en Ensenada, en Argentina, en un proyecto de ciclo combinado espectacular, que la gente está súper implicada y ha funcionado magníficamente bien. Luego estamos y sigue trabajando ahora mismo en el Ferrocarril Central Uruguay, con la verdad que tiene un objetivo de que se metan más de 600 usuarios trabajando en la herramienta, ahora mismo está por unos 80 y tanto, porque está la fase más inicial. Climatización de IFEMA, otro que es fabricación de caldera, un poco para que vean la versatilidad de la herramienta, construcción de carreteras, etcétera, ¿no? Un poco con la cliente que ya tenemos, con partners con los cuales están trabajando. Y muy importante que estamos ahora entrando en las formaciones, ¿vale? Entendemos que a las nuevas generaciones hay que irla preparando ya, que ya tenga esa visión y la verdad que estamos abriendo puertas ahí, tanto con universidades como entidades privadas formativas, pues con la idea de hacer llegar este mensaje, no solo como IPC Tracker, sino como una empresa de digitalización, ¿no? Y con la idea de poner nuestro granito de arena en esta parte. Y nada, ya hemos terminado. Agradeceros vuestro tiempo, el tiempo que habéis estado, perdonar el retraso y tenía aquí los datos tanto de Luis como el mío y el acceso. De todas formas, os mandaremos a todos los que queráis la información, se lo hemos pasado al COIN para que os lo traslade a vosotros. Ya sin más, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis preguntar algo al respecto, dudas que tengáis o cualquier cuestión, estamos a vuestra disposición. Y nada, agradeceros el tiempo que habéis estado escuchándonos. Muchas gracias. Bueno, perdonad por la extensión, al final nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que en fin, ha merecido la pena porque así hemos podido explicar las cosas
mejor, ¿no? Yo, por resumir las tres ideas más importantes de la aplicación, la primera es que no intentamos cambiar las aplicaciones, o sea, la metodología que están siguiendo las empresas, sino que importamos los datos de planificación y de costes que las empresas están utilizando con las aplicaciones que estén usando. La segunda idea es que, bueno, esa comunicación con esas aplicaciones es bidireccional. Nosotros podemos reactualizar la planificación y los costes con los datos que se toman en campo mediante los dispositivos móviles. Lamentablemente, en el tiempo que teníamos no podíamos enseñar cómo funciona la aplicación en los dispositivos móviles, pero bueno, eso pues os lo enseñaremos al que esté más interesado, pues por supuesto se lo enseñamos, ¿no? Porque la clave, como decía al principio de ese informe de McKinsey que yo citaba, pues es la colaboración digital con movilidad. Esa es la clave de la aplicación y lo que realmente la aplicación aporta, ¿no? al problema de la digitalización. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues nada, que abra el micrófono y la haga directamente o que nos la mande por chat. Bien, pues si no hay más preguntas, nosotros tenemos una página web. Si buscáis en internet de PC Tracker, pues sale nuestra página web donde está, pues hay un montón de información, de vídeos. Tenemos cuenta en YouTube, en LinkedIn, en todas las plataformas normales estamos presentes. Si queréis utilizar ese código QR para acceder, pues no hay ningún problema. Y, por supuesto, las direcciones de correo nuestras están ahí para el que, porque las vamos a mantener unos minutos, pues si alguno quiere tomar nota o mandar algo. Y bueno, pues nada más que agradeceros vuestra presencia y vuestra paciencia, porque nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos previsto. Y bueno, tanto si al final utilizáis PC Tracker o cualquier otra herramienta de digitalización, por supuesto, preguntaba Eloy Esteban cuál es nuestra opinión sobre el proceso de digitalización. Bueno, pues como le he contestado, dice, la digitalización no es el futuro, es el presente. Es decir, el que no se digitalice y el que no meta las obras en su proceso de digitalización, pues ahora las cosas están un poco más paradas con esto de la pandemia y tal, pero bueno, en el momento que recuperemos la normalidad, que tardaremos todavía un tiempo, pues esto es un proceso imparable, ¿no? Y bueno, va a dejar fuera del mercado a mucha gente, como ya está ocurriendo en otros sectores, ¿no? El progreso de la humanidad está unido inexorablemente a la digitalización y a la gestión de la información, ¿no? Y bueno, las obras de construcción no van a ser un mundo aparte. Hemos insistido mucho en construcción, realmente la aplicación sirve exactamente igual, quizá no lo hemos resaltado mucho, para todo tipo de montajes industriales, por ejemplo, ¿no? Imaginaos una parada de una central térmica, una parada de una planta petroquímica, ¿no? Este tipo de trabajos que pues en una semana, en 15 días, hay que hacer miles de actividades en las que pueden surgir imprevistos. Dice, bueno, recurriendo al concepto de incidencia que antes ha explicado Jesús, bueno, pues se pueden documentar y resolver las incidencias y luego hacer el seguimiento de equipos con subcontratistas, con personal externo, siguiendo ha habido un aspecto que tampoco hemos tratado, ¿no? Que es, bueno, todo el tratamiento de las subcontratas desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se puede hacer también dentro de la aplicación, ¿no? Toda la gestión de certificados de personal, de todo este tipo de cosas que normalmente son una cosa muy laboriosa, pues también se puede hacer. Lo que pasa es que de eso no hemos hablado porque realmente eso hay muchas aplicaciones. Lo que pasa es que esta lo integra dentro de la misma, de la gestión de la obra, ¿no? Y bueno, si no hay preguntas, bueno, pues no vamos a abusar más de vuestra paciencia. Muchísimas gracias a todos y cerramos aquí el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, vamos a dejar la diapositiva un par de minutos para que toméis nota y tal y ya cerramos.